Perfecto. Siguiendo con lo que es la materia dirección de equipo, hoy vamos a ver planificación estratégica. Vamos a tratar de llegar a los 4 puntos que dividimos: organización funcional de los clubes a nivel local y mundial, la función de director deportivo y coordinador, la función del manager y el plan estratégico institucional. Vamos a tratar de trabajar. El mundo, hay diferentes formas de gestión deportiva en los clubes, ¿sí? Y lo que vamos a arrancar es hablando un poco de la diferencia, ¿no? Vamos a encontrar diferentes estructuras: clubes privados, ¿sí?, que son comprados, europeos, anglosajones, un mixto, algunos como son los clubes gerenciados, que solamente tienen un solo deporte, o la dualidad, sociedades anónimas deportivas y por elección democrática, ¿no? Totalmente privados, lo vamos a ver de forma presidencial en los países asiáticos y los países árabes. Son los clubes que hoy mayor posibilidades tienen de comprar los clubes. La figura más importante es el presidente. El presidente baja la forma de trabajar, el presidente asuma las responsabilidades, ¿sí? Puede haber o no directores deportivos o coordinadores, a ellos no les importa mucho eso, y son personas con mucho poder económico, ¿no es cierto? Son millonarios, ¿cierto? Bien, ellos deciden todo y ellos se hacen cargo de todo. Por ejemplo, ustedes van a encontrarse un club como el Valencia, que es chino el presidente, y que hoy lo está manejando creo que la hija, y van a encontrar el Málaga, por ejemplo, en España, que es de un catarí. ¿Tá? Después tenemos los modelos anglosajones, que es más precisamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, un poco en Canadá, Estados Unidos, que el presidente, muy parecido a lo que hace el dueño del club, decide casi todo el ordenamiento del club, pero a través de su entrenador. Por eso, si Ferguson, por ejemplo, aparte de ser el entrenador del equipo, bajaba la planificación para el resto de las categorías, él decidía qué jugador se quedaba, él decidía qué jugador se compraba, él manejaba todo. O sea, que la función del entrenador, principalmente el modelo anglosajón, es de entrenador de primera división, director deportivo, coordinador, es todo. Y decide el proyecto deportivo. En el caso de Sir Ferguson, por ejemplo, se dice que los últimos años prácticamente no bajaba a entrenar. Él estaba en su oficina, armaba toda la estructura, se lo dejaba a su ayudante y pocas veces bajaba al entrenamiento y solamente en los partidos ustedes lo veían en el banco, ¿no? Una forma de gerenciar los clubes. ¿Está? Este modelo fue medio cambiando también desde la inclusión de los técnicos más latinos. Cuando se meten los técnicos españoles, técnicos argentinos, se fue cambiando un poco esa estructura, ¿no? Es un poco más flexible ahora. ¿Está? Principalmente porque los entrenadores latinos no vienen de ese tipo de modelo y porque generalmente se enfocan en un solo trabajo que tiene que ver con la parte de dirigir el equipo de primera división. Aparte, hay una cuestión: los clubes anglosajones tienen mucho poderío económico, si bien muchos son comprados, ¿no es cierto? Pero tienen mucho poderío económico, lo cual tienen más facilidad en algunas cuestiones. No significa que esa facilidad le da la posibilidad de ganar siempre, ¿no? Después tenemos un modelo mixto, ¿sí? Esto que es un poco la dualidad, ¿sí? En España, en Italia, en Portugal, en algunos países. El presidente solamente maneja la parte económica, tiene una comisión directiva que hace los controles, ¿estamos? Se eligen democráticamente en un sector. En algunos casos tienen directores deportivos, quien trazan la línea, o coordinador específico de fútbol, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, hay sociedades anónimas, ¿sí? Hay sociedades anónimas que en el 1992 cambia la ley española, y aquellos clubes que tenían graves problemas económicos, ¿sí? Eh, tenían graves problemas económicos, pasan a ser sociedades anónimas.
Y los clubes que no tenían problema económico se mantenían con clubes democráticos. En primera división, el Atlético Bilbao, Barcelona y el Real Madrid son clubes elegidos democráticamente. A través del problema que tuvo Barcelona con Messi por el tema ¿cómo es? Del financiero. ¿Qué pasó? Teóricamente Messi se tenía que bajar el sueldo, porque eso no le permitía la cantidad de jugadores que tenía, qué sé yo. En ese momento, el presidente de Barcelona propone ir a votación a los solamente socios, son más de 100.000 socios, si querían seguir con el modelo democrático, si querían el club pasar a ser privado o si querían algo mixto. Esto mixto era un 51% elegido democráticamente y el 49% inversiones extranjeras, ¿no? o empresariales. En las elecciones ganó que quieren seguir siendo como son, clubes democráticos, en el caso de Barcelona. Esto un poco para que ustedes tengan en cuenta lo que se va diciendo y lo que se va haciendo, ¿no? No todos los clubes en el mundo quieren ser privados, ¿no? Porque hay una cuestión. En el caso de España, muchos clubes desaparecieron a partir de que aparecieron las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque yo compro un club y el día de mañana se me ocurre no tenerlo más y el club puede desaparecer. Así fue que muchos clubes desaparecieron y después dirigentes, hinchas, volvieron a refundar el club. El caso más extremo, digamos, el Jerez de Frontera, que es un club que pasó a ser una sociedad anónima, el club desapareció y después vinieron dirigentes, armaron el Jerez de Frontera Sociedad Club Atlético. Después vinieron otros y dijeron, no, ese no es el club verdadero es de los hinchas. La cosa es que hoy el Jerez de Frontera, en un pueblo de Cádiz, que son muy pocos habitantes, tiene 3 clubes que se llaman igual, que se llama Jerez, tienen casi el mismo escudo y los mismos colores. Bueno, algo increíble. El modelo sudamericano, acá hay de todo. Hay dueños, hay gerenciamiento, hay fideicomiso. Fabián, tengo una consulta. Sí. Disculpa que te corte, tengo una consulta. Con Deportivo Español, que es un club que estuvo gerenciado, desapareció, volvió a aparecer. Fideicomiso. No hay pasa que el fideicomiso, el gerenciamiento, ahí lo vamos a explicar un poquito, pero es muy parecido todo. Lo que no puede, bueno, ahí lo vamos a explicar un poquito. ¿Carlos fue el que preguntó? No sé quién preguntó. Sí, Fabián. Sí, Carlos. Sí, mira, generalmente esos clubes que recibían dinero de Italia, por ejemplo, el Deportivo Italiano, el Deportivo Armenio, el Deportivo Español, no sé si hay alguno más dando vuelta. Eran clubes que eran de las colectividades, ¿sí? Entonces ingresaba dinero desde el extranjero para sostenerlo. Tanto fue eso que llegaron a primera división. Bueno, ahora se encuentran mucho más bajos, tuvieron muchos problemas económicos. Imagínate, para un club que le ingrese dinero de afuera, bueno, debe que había algunas personas que se tentaron y bueno, pasó lo que pasó. Armenio, por ejemplo, ahora largó una campaña nueva, lo estuve viendo hoy día, para reflotar el club, para que la gente vuelva, ¿no? La comunidad armenia es muy grande. En Córdoba hay una comunidad armenia muy importante también, que tiene escuela y todo ahí por la Avenida Patria. Bien, vamos a seguir un poquito. El gerenciamiento. En este caso, para que un poco responderle a Carlos, el gerenciamiento, el club puede, siendo elegido democráticamente el presidente de todo, puede contratar un gerente. ¿Se entiende? Y el gerente decide todo. Es como terciarizar el club. De por sí, muchos clubes terciarizaron algunas partes, algunos deportes. ¿Sí? En el caso de fútbol es más difícil. Pero bueno, ha habido gerenciamiento de los clubes. Ha habido. Pero siempre con la figura de la comisión directiva y los presidentes. ¿Estamos?
¿qué sería? Bueno, contrata un gerente y que te maneje el club como quiera, ¿está? En pos de que le vaya mejor que lo que estaban haciendo, ¿no? Después el fideicomiso es cuando un club en estos casos los clubes entraban en quiebra, ¿sí? Cuando entraban en quiebra, ahí el control judicial a nivel provincial, ¿qué hacía? Intervenía el club. Y cuando intervenían los clubes, ¿qué es lo que pasó con Talleres? ¿Qué es lo que pasó con Ferro? ¿Con quién más pasó? Pasó con muchos clubes, con Racing de Avellaneda, se hizo un fideicomiso. ¿Se entiende, Carlos, la diferencia? El gerenciamiento, el club sigue en Argentina, el club sigue perteneciendo a los socios, pero contratan a una persona, ¿está? En el fideicomiso, Sí, ¿qué hace? El gobierno, el Estado, intervenía el club, designaba un abogado, un contador y un administrador deportivo. Esos tres tenían que reflotar tenían que acomodarlo, y una vez que se acomodaban los números, llamaban a elecciones. El fideicomiso también fue muy complicado aquí en Argentina, porque dio pie a muchas cuestiones que no estaban muy claras, ¿no? Inversiones, plata lavada y todas esas cuestiones. Y lo mismo pasó con el Fondo Común de Inversión, ¿o no? También era plata que no... Claro, porque si bien era plata extranjera. En realidad, el Fondo Común de Inversión se da mucho más en los países, en el Uruguay, por ejemplo. Acá, lo que está claro acá es que los clubes son de los socios. Profe, ¿Vamos? eso no, Sí. el fondo de inversión no fue que lo salvó Racing. Buenas noches, perdón. Sí. Mira, yo no tengo hace mucho lo de Racing. Lo de Racing fue algo extraordinario. ¿En qué sentido? Que fue el club quizá más perjudicado, que se daba quiebra y desaparecía. Bueno, lo salva el Estado, por ahí se politizó mucho, pero era la obligación del Estado salvarlo. ¿Por qué? Porque al ser un club culturalmente muy importante, donde manejaba mucha gente, obviamente que después se politiza, porque bueno, hay que ver qué presidente estaba, qué color de partido estaba, entonces se politiza. Pero es la obligación del Estado de salvar a los clubes, es la obligación. No pueden desaparecer los clubes. Es por eso que si ustedes ven a algunos clubes de Córdoba, que en algún momento desaparecieron porque quedaron sin comisiones directivas, ¿qué pasó? El Estado puso un interventor y lo levantó. Por ejemplo, el Club Villa Sala y tuvo interventor. Pero hay clubes que se trató de sanear desde el Estado y después no hubo nadie que fuera a decir, no, bueno, vamos a armar la comisión. No fue nadie. Caso de Corral de Palo, ¿sí? Miren, fíjense en ustedes, el Polideportivo General Paz antiguamente fue Asociación Española, y lo que primero fue ese club fue Redes Cordobesa, ¿sí? Y después fue desapareciendo, ¿no? Y después, bueno, acá tenemos, en el caso de Argentino Central, la charla, que el Estado toma los terrenos, recupera y le está costando armar una comisión. Si no, el Estado se lo da, de por sí hubo un acercamiento el año pasado. Después están las sociedades anónimas, ¿sí? Las SAT, que están, necesariamente están administradas por una comisión directiva integrada por un mínimo de 5 personas y un máximo de 15. Y ahí están los inversores, los grupos inversores. ¿Está? Ahí ingresan los grupos inversores. ¿Está? En el Uruguay no está dando buenos resultados, en el Uruguay. Después están los modelos democráticos, que ya todos los conocemos, que son los clubes nuestros. ¿Sí? Hay un presidente, una comisión directiva que debería controlar y proponer actividades y controlar al presidente. Es gratuita, la gente va a trabajar gratuitamente, ¿sí? Se valoriza mucho el tema de la democracia interna. El presidente debe gestionar, la comisión debe de decidir y debe controlar.
En estos casos hay pocos directores deportivos, puede ser, por ejemplo, Barrio Parque tiene un director deportivo, no sé si lo tiene actualmente, pero decide sobre todos los deportes. Y abajo de él hay un coordinador de fútbol. Debería haber un coordinador de básquetbol. Generalmente hacen comisión de básquetbol, comisión de patín, comisión de esto. Pero la palabra justa debería ser un coordinador por abajo de ese director deportivo, ¿sí? En nuestro fútbol, vuelvo a repetir, Barrio Parque tiene un director deportivo, Instituto tiene un manager, ¿sí? Y después de ahí se desprende un coordinador general. Generalmente en nuestro país, el coordinador de fútbol no está relacionado generalmente al fútbol de primera división, generalmente de fútbol base. ¿Sí? Bueno, en Argentina está de esta forma. La comisión directiva debería controlar al coordinador de inferiores y al entrenador por un lado, ¿no? Pero hoy tenemos estas posibilidades. Presidente, comisión directiva, manager, director deportivo y coordinador de un deporte. El manager, fíjense en que generalmente están siendo exjugadores, ¿sí? Exjugadores. Director deportivo puede ser un profe de educación física que tiene conocimiento de todos los deportes, o un director deportivo que haya, porque está la carrera de director deportivo también, ¿no? Y un coordinador de deporte que tiene que ver generalmente con el deporte que va a hacer. El director deportivo, el coordinador deportivo, de dirección deportiva, el responsable del área deportiva del club, colabora con la distinta área, las prensas, la administración, la tesorería, la infraestructura, todo. Se relaciona con los demás clubes, ¿sí? Contrata coordinadores, jugadores y entrenadores en relación con los coordinadores, recursos humanos, elabora un proyecto, una propuesta deportiva, trabaja con los padres, trabaja con los representantes. ¿Mm? La coordinación específica de un deporte depende de la decisión del director deportivo. Perdón, se refiere a un solo deporte específico. Las áreas suelen estar divididas en deporte profesional, deporte amateur, fútbol femenino, y a su vez tienen 4 áreas técnicas, tácticas, área de preparación física, área de salud o de captadores de talento y videoanálisis. Puede haber muchas áreas más, ¿sí? Por ejemplo, en el área de salud. ¿Dónde meterían al psicólogo? En la área de salud. Pero quizás haya un psicólogo para el plantel de primera edición y otro para inferiores. No lo sé. Pero pueden haber muchas más áreas, ¿no? Estamos haciendo algo más acotado. Y después entra la función del manager. ¿Sí? Es mucho más, es prácticamente, debería ser la persona más importante del club. En el fútbol es el más importante, por eso en su momento son cuestionados o han sido cuestionados en el fútbol de Córdoba, ¿no? Planifica un plan estratégico a mediano y a largo plazo, ¿sí? Hace seguimientos, hace acciones y seguimiento a través de los resultados, gestiona el personal, contrata entrenadores, preparadores físicos, jugadores y demás personal que haga falta. Tiene que hacer una gestión financiera, supónganse en esto, ustedes de pronto lo llaman en un club y le dicen, quiero que sean el manager del club, el que sea. Bueno, ahí como manager vos tenés que preguntar con cuánta plata vas a contar para poder gestionar. Y ellos te van a decir, bueno, contás con $1 millón de pesos por mes. Bueno, listo, ahí gestiona. Pero aparte tenés que buscar patrocinadores, negociar contratos, buscar sponsor. Bueno, y después también tenés que estar encargado de la parte de marketing. ¿Sí? O sea, atrás, Fabián, perdón, atrás de la figura del manager hay todo un grupo de trabajo. Hay una cabeza visible, pero hay un grupo de trabajo. Debería ser así. Sí, para que pueda cumplir con todas esas obligaciones y de manera eficiente, debería haber un grupo. Totalmente, porque es un montón. Pero bueno, fíjate, Pablo, que
por ejemplo, generalmente en los clubes hay un área de recursos humanos. Ahí está el contador, ¿sí? Y vos trabajás a través del contador. Generalmente hay un área de comunicación y de marketing en los clubes, ¿sí? Entonces vos ya directamente trabajás con esa área. Las que faltan las tendrás que hacer el manager. ¿Cómo? Hola. Bueno. ¿Un abogado también? Mira, la parte legal. Claro, la parte legal. Yo creo que, bueno, tenés, de por sí tenés. Yo creo que, primero que todo, como manager, tenés que saber de fútbol. ¿Estamos? Hay muchos managers, el jugador de fútbol en los equipos del país, ¿eh? Habría que ver si cumplen todo esto, no lo sé, ¿no? Estamos hablando de lo ideal. Bueno, si ustedes, porque pueden ser, primero tienen que conocer del deporte fundamental, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para eso también tienen que tener capacidad de liderazgo, de comunicación, saber gestionar los tiempos, tener una visión, estrategia y obviamente, como decía recién, conocer el fútbol, ¿no? El deporte. Quiero que sepan que hay todas las instituciones, todas, que esté formulado o no es otra cosa, pero todas las instituciones deberían tener un plan estratégico institucional, ¿sí? La identidad del club tiene que ver con lo que dice su currícula, ¿no? Con lo que dice por qué fue creado ese club o para qué fue creado. Pero todas las instituciones tienen que tener un plan estratégico y los entrenadores tienen que conocerlo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un entrenador de una X club que dirige una categoría de cesta de AFA, ¿sí? Aparte de todo lo que va a pretender el club como una cuestión estratégica y como un plan a corto y a mediano plazo, tiene que saber, obviamente, cuál es el objetivo que busca el club. Qué sé yo. Hoy yo pensaba, digo, mira, con Troglio y con el Cuti Romero, capaz que Belgrano sigue insistiendo, o fue una casualidad o fue una causalidad de que hoy tiene dos jugadores de selección del mismo puesto. Y capaz que el plan estratégico institucional diga, miren, nosotros no nos interesa sacar jugadores en todos los puestos, nos interesa sacar este puesto. ¿Creen esto que le estoy diciendo o no? Que algunos clubes apuntan a ciertos puestos. Profe, sí. Y incluso puede ser en carrera de exportación, incluso hacia un solo equipo de otro lugar, tranquilamente. Como ser una filial de... Claro, sí. Mira, sí, de por sí hay filiales y hay clubes que tienen mejor relación unos con otros, ¿no es cierto? Para poder, qué sé yo, por ejemplo, el Castilla, que es el equipo B del Real Madrid, ¿sí? El Castilla es un club que pertenece al Real Madrid. Y muchos jugadores pasan por el Castilla y después para al Real Madrid. ¿Estamos? Y puede ser, profe, puede ser a un equipo de la MLS y también a un equipo de otro lado, ser el mismo club que tiene... Tiene que ver con el plan estratégico. ¿Saben por qué le hice esa pregunta? Porque algunos de ustedes dicen, no puede ser que un club busque un solo puesto. Bueno, yo le voy a contar algo. Argentina, el AFA, tiene 10 centros de desarrollo de jugadores a nivel mundial. Y en los 10 lugares, eso ya les voy a contar bien porque es muy nuevito, en los 10 lugares, aparte de desarrollar, no están dentro del país, fuera del país. Marruecos, España, Estados Unidos, México, Colombia, bueno, son 10. Y una de las cosas que van a insistir es que haya enganches. Y el enganche le podemos decir, para más o menos, un Messi puede ser un medio de enganche para darle sí, un bastante o no. Claro, por ejemplo. Entonces, y para que ustedes conozcan algo más, si no lo saben,
Argentina en el Mundial 78 tenía muchos enganches. Y ahí aparece en el Mundial, aparece el enganche, la figura del enganche. El enganche aparece en el Mundial 78. Argentina tenía el número 10 extraordinario. Y fíjense en algo ustedes. No sé si ustedes lo saben. ¿Quién es el 10 de la selección brasilera? En circunstancias normales, Neymar. ¿Quién más? Otro más viejo. Rodrigo, profe. ¿Quién es el 10 de Argentina? Messi. ¿Quién es el 10 más? Otro más. Maradona. Maradona. Sostenido en el tiempo. El Brasil, Pelé, Zico. La casaca argentina número 10 es una identificación, ya no solo por el color de camiseta, sino por el número. El número 10 de Maradona, el número, el formato, es reconocido a nivel mundial. Y bueno, AFA como identidad quiere mantener eso. Yo les puedo decir que quizá el número 9 en Brasil, en algún momento todos los 9 de Brasil eran extraordinarios. ¿Sí? Fíjense en los 10 de España, los 10 de Alemania, sí, me pueden nombrar, pero que la camiseta se luzca para el mejor jugador, más que la Argentina, muy difícil. Entonces, se va a buscar de mantener esa identidad. Bueno, ese es un tema institucional estratégico. Plan estratégico, no me quiero pasar del tiempo. Plan estratégico institucional, define la hoja de ruta, fija meta a corto, mediano y largo plazo, define el futuro deseado. Y obviamente es un proceso de toma de decisión. Fíjense, le voy a comentar algo. Ahí salió campeón Platense y toda la prensa, eso lo tendría ahora, el fútbol de Córdoba tendría que tomar nota de Platense como Platense y los equipos de Córdoba. Y yo le voy a decir sincero, muy sincero. La semana pasada, esta semana estuve en Camionero, la semana pasada estuve en Talleres, estuve en Instituto y hace 2 semanas estuve en Belgrano. Creo que los 4 clubes habíamos armado algo con Racing, pero no se dio, dieron mucha hueva, bueno, ya veremos, para ver la infraestructura, cómo están trabajando, me junté con los coordinadores, la verdad que fueron charlas espectacular, más de 2 horas, y de pronto la prensa te pone, y los equipos Córdoba ha crecido mucho, y hay que tener paciencia. Creo que encabeza, obviamente, Talleres en infraestructura, en haber participado los últimos 4 años en copas internacionales, haber llegado al objetivo de poder salir campeón y perdió 2 finales. Entonces, a ver, el fútbol va creciendo. Instituto con la inauguración de hoy día de toda su infraestructura nueva, y que yo estuve la semana pasada y fue fantástico, y Belgrano con la estructura, entonces, y con la compra de los terrenos. Entonces, si bien obviamente quisiéramos que salgan campeones, pero también es cierto que están creciendo. Lo que ha crecido los clubes de Córdoba en los últimos 10 años no crecieron en 100 años, eso se lo aseguro. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Yo veía a la prensa que pelea. Yo les preguntaría, bueno, ustedes tienen, ahí está Carlos, que está trabajando en Talleres, díganme si no es un placer, Carlos, no sé, pero no un placer trabajar en una institución después que Carlos ha comido tierra, porque ha comido tierra, y hoy trabajar en una institución tan importante, ¿o no, Carlos? O se nos fue Carlos. Sí, Fabián, la verdad que sí. Hoy, pero más allá de eso, yo lo que veo que Córdoba, el que no crece competencia, y la liga, los clubes, Unión San Vicente, que fue mi club donde yo nací, está igual que hace 30, 40, 50 años. Y así te puedo enumerar 30 clubes. Sí. Se han crecido Peñarol, Las Palmas, Barrio Parque, van creciendo, pero es verdad, la mayoría no. Pero bueno, hay otras realidades también, ¿no es cierto? Hay otras realidades. Hoy me comentaban que en La Calera hay 4 clubes.
y capaz que haya 50.000 habitantes, me parece demasiado clubes para tan poca gente. Pero bueno, son cuestiones estratégicas y que uno lo ve porque tiene un conocimiento, ¿no? Pero bueno, son cuestiones. No sé si alguien está levantando la mano. Sí, Augusto. Yo, Fabián, Decime, en Augusto. mi pueblo son 20.000 habitantes, 19, 7 Sí. equipos hay. Claro. ¿En qué pueblo sos? La Oulaye. Mira, y mira, Increíble. increíble. Bueno, el Mina Clavero creo que hay 5. O sea, pero bueno, qué es eso. Se pelean para sacarse los jugadores. Bueno, seguimos. Primero que debemos formular la siguiente pregunta. ¿Para qué estamos como club? ¿Para qué está el club? ¿No? Algunos principios que tienen que ver con la misión, para qué fueron hechos, qué quieren llegar dentro de la sociedad y siendo el referente del sector, ¿sí? Fíjense en usted, yo les voy tirando algunas cosas. En una época, yo estaba coordinando las inferiores de General Paz Junior y le presento a la institución una persona, un manager, un director deportivo del club que traía un proyecto de Valencia para presentarlo en los clubes y bueno, era como un estudio de clubes, ¿no? Un estudio del club. ¿Cuál era la misión, la visión, los objetivos? Recién salía esto del FODA. Y entonces empezó a detallar algunas cuestiones. Los clubes de Córdoba, por ejemplo, en lo que son a nivel edilicio, muy pocos clubes mantienen el color de la camiseta, por ejemplo. Entonces usted va a entrar al bar de un club y capaz que esté todo pintado de verde el bar y las camisetas son rojas y azules. La falta de socializar esa parte, ¿no? Muchos otros clubes que no saben para qué están preparados, otros clubes no saben cómo inciden en la zona. Todas estas cuestiones son importantes. Por ejemplo, General Paz Junior tenía una capacidad en ese momento de acercamiento de la gente no más de 1 kilómetro y 400 metros. O sea, 14 cuadras es lo que alrededor del club es lo que vivía la gente del club. El resto ya eran espacios lejos, ¿no? Pero la gran mayoría vivía a 1,5 kilómetros del club. Usted dice, bueno, pero una pavada. No, no es una pavada. Cuando uno tiene que salir a hacer propaganda, tiene que trabajar en la parte de marketing, o tiene que ir a buscar jugadores, tiene que saber dónde están los deportistas de tu club, dónde viven, ¿sí? Y no es una obviedad, ¿eh? No hay una obviedad. Hay clubes, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Instituto es uno de los semilleros, primero porque tiene una conexión directa a Jesús María, toda esa franja, desde Alta Córdoba a Jesús María. Se hizo una encuesta en el año 2003-2004 en relación a dónde eran los hinchas de los clubes, y la zona norte era dominada por Instituto y llegaba a Jesús María. Pero hay otra cuestión referencial. La ciudad deportiva o la Agustina está dentro, metida en un barrio, donde es Jorge Ñúbere y tiene Marcelo T. de Alvear y tiene Guiñazú, qué sé yo. Entonces el club se benefició con ese sector, lo cual no le sucedió con los otros clubes que están fuera de la circunvalación, igual que la Agustina, pero la Agustina tiene la suerte que hay barrios alrededor. Entonces la distancia, la importancia de la distancia que debe recorrer, ¿estamos? Eso también es importante tenerlo en cuenta para los objetivos, ¿no? Fíjense, le voy a contar algo, y Carlos debe saber también porque está en taller. Y esto lo maneja un poco estadísticamente la gente de Talleres. El 50% de los jugadores en Argentina son de Buenos Aires y la mayoría son del cono urbano. Entonces, sabiendo esa estadística y sabiendo que Córdoba es el 13% de los jugadores profesionales a nivel nacional, el tema de la búsqueda y de la captación es más difícil todavía, porque sabemos que el gran porcentaje se lo lleva a Buenos Aires, y después sigue Córdoba, pues sigue Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y algunos más. Esos son datos importantes, ¿sí? Es importante que
la institución, nosotros como entrenadores tenemos que saber cuál es el objetivo de la institución. Y les voy a recomendar algo, porque alguno ya trabaja y alguno va a trabajar en el fútbol. Nosotros como técnicos, cuando arrancamos, nuestro mayor objetivo es el resultado, ¿sí? Y nos olvidamos muchas veces del proceso. Y se lo digo como una crítica al entrenador de Córdoba. Pensamos mucho más en el resultado, somos mucho más resultadistas que pensar en el proyecto. Por eso quizás también nos está costando mucho que salgan muchos entrenadores de Córdoba. Porque todos pensamos, digamos, en el resultado, me voy a incluir, ¿tá? Y no estamos viendo el proceso. Y el proceso es mucho tiempo. ¿Tá? Trabajen, aprendan métodos, ideas nuevas, adquieran más conocimientos sobre métodos, sobre formas de trabajar. Y obviamente eso les va a permitir no pensar en el resultado, sino obviamente en el proyecto, ¿no? Fabián, Sí. también lo que pasa es que los clubes de Córdoba también, digamos que dependen muchísimo de su gente. Y bueno, y la gente por ahí reclama eso, no tiene paciencia, que lo que voy a decir es lo que hay que tener, que es muy difícil de conseguir, y no tiene la paciencia, entonces por eso es que no duran los técnicos, porque la gente no va a la cancha, deja de pagar, y el club se sostiene, me parece, gracias a eso. Entonces es muy difícil sostener los proyectos a largo plazo, que hoy yo coincido que hay que sostenerlo, pero es muy difícil, me parece, aquí en Córdoba sobre todo. Sí, pero bueno, hay una línea muy nueva, donde hoy se estudia más que antes. Yo veo mucha gente estudiando más que antes y me parece muy importante. También yo le he pegado un poco un cachetazo a lo que es la currícula y tratar de inculcar, pasar la información a ustedes que les sirva. Me permito o me tomo el atrevimiento de hacer eso. Digo, a ver, se discute. Miren, les voy a comentar algo. Prometo, pues pasa que lo tengo en otro Gmail y tendría que salir y entrar de vuelta, qué sé yo. El año pasado hice una encuesta sobre los clubes, puse las 3 opciones: clubes privados, mixto, esto que proponía el Barcelona, y clubes democráticos. Y salió prácticamente igual, 33% cada uno. Pero había varias preguntas más. Y vos empezabas a cotejar eso y vos veías que la gente hablaba por sentimientos, por lo que habían vivido, pero la mayoría no sabía de qué se trataba. ¿Qué es un club privado? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa con los clubes? Hay una desinformación o una información errada, digamos, ¿no? También hay de eso, ¿no? Que se busca tratar de confundir. Pero es importante que ustedes se enriquezcan con esto. Bueno, ¿qué hacemos? Evaluamos. Esto lo quiero pasar rápido. Perdón, en ese tema también tenemos un déficit educativo, el sistema educativo muy grande. Te paro ahí nomás. Y el fútbol está atravesado por Sebastián, para, ya voy a tocar ese tema, porque lo tenía pensado para decírselo. Ya le voy a contar algo. Les cuento esto rápido, no quiero molestar al otro profe, ¿no? Diagnóstico interno, diagnóstico externo. ¿De qué sirve esto, muchachos? Para cuando vayan a un club. Yo en el anteúltimo club que estuve, gestioné con el CPC, con el centro operativo y con el centro de salud. Todo lo que podía hacer para el jugador. ¿Estamos? Entonces había jugadores que yo les sacaba, por medio de mi señora, que estaba en un centro de salud, le sacaba turno para que le vea a la novia o a la esposa un ginecólogo. Hasta ese punto llegábamos para poder gestionar. Por eso es importante, cuando ustedes vayan a un club, conocer el sector, el club, la gente. Y ya Sebastián, ya voy a contar algo con respecto a eso que decís vos. Nosotros, los clubes, deberían utilizar, aunque sea este método, que es uno de los métodos más básicos, que el FODA. Ahí ya se los voy a pasar a todo esto, porque quiero terminar justamente con lo que Sebastián hablaba, ¿no?
Bueno, esto el FODA, no sé si lo conocen, es una forma de evaluar cualquier cosa, no solamente los clubes. Después se los paso. Bien, les voy a comentar algo que justo me decía Sebastián. Si pueden prender las cámaras mejor, che, porque lo veo a Pablo nomás. Yo lo prendo y se me traba se me traba, profe, por eso no lo prendo. Tengo un... me han mandado de España, de un español que hizo una investigación sobre el fútbol argentino, es de la Universidad de Madrid. Hace una semana me mandaron todo esto, y es una investigación sobre el fútbol argentino. Y dice que, bueno, que el fútbol argentino tiene un grave problema, y esto hablándolo con Maxi Sala en talleres la semana pasada, yo le comentaba esto, tiene un grave problema con la educación pública. Nuestros jugadores son de clase media baja, de media, de baja. Nuestros jugadores a nivel país. Y de Villa Miseria son muy poquitos que terminen llegando, ¿no? Pero clase media baja. ¿Cuál es el problema? Que haber una desatención, o cada vez hay una desatención mayor en la escuela pública, donde el niño o tomaba un mate cocido, almorzaba, ¿sí? Que era algo básico, y después iba a su casa y se complementaba si podía, iba al club. Nuestros jugadores, la mayoría va a escuelas públicas, la mayoría va a escuelas públicas. La falta de clases, se suspende la clase, paro. Falta la comida, no es tan buena como debería ser, ¿sí? Todo eso está influenciando en la crianza de los niños, en el desarrollo de los niños. El no tener clase, ¿sí? La parte cognitiva se ve afectada. Por eso es tan importante entender la importancia de la educación pública y de la salud pública. El hecho que algunos podamos o no pagar algo un poquito por el lado del gremio, por el lado del sindicato, lo que sea, o porque podemos pagar una obra social privada, no significa que nosotros como entrenadores tenemos que saber de esto. Y no me pongo ninguna camiseta política, por favor. La escuela pública existe en el mundo. Mis hijos fueron a la escuela pública, en España fueron a la escuela pública, y excelente. El recuperar esa parte, recuperaríamos los jugadores de fútbol, sumándole en el informe 275 páginas, hablaba de esto una parte, hablaba de muchas otras cosas. Súmenle droga, alcohol, prostitución, los juegos de apuestas, súmenle la violencia, ¿sí? Y súmenle el maltrato que tenemos entre los ciudadanos, digamos, la mala educación. Todo eso influye. Entonces, hablando con el Maxi Sala, por ejemplo, en taller, me decía, nosotros lo estamos viviendo. Imagínense ustedes, si un club con esa infraestructura lo está viviendo, ¿qué dejamos para Villa Sala, Villa Sibur y todos los otros clubes? ¿Se entiende? Porque de pronto, bueno, no voy a hablar de algo que no lo sé, pero entiendo y supongo que el Club Talleres tiene mucha mejor estructura y recurso humano para contener hasta donde pueda, mucho más que los otros clubes. Pues fíjense en la importancia. Por eso, era comentarle justo, Sebastián me dio justo el pie, espectacular, y me gusta que tengan esas inquietudes por ahí, ¿no? Y que yo de pronto
sabía de esto y me parece que está bueno que lo conversemos. Pero nada, que de todo esto, que se los voy a mandar ahora, solamente quiero que le quede algo. Que para ir a un club, tienen que conocer el club. Su historia, su gente, su barrio, conozcan su estructura. Uno habla de clubes democráticos, pero muchos sabemos que hay clubes que son manejados por una o dos personas y nada más, y que quizá la mayoría sean manejados de la misma forma. Le hablo de los clubes de los barrios, ¿no? Las grandes instituciones no me meto, pero en los clubes de barrios... Doy fe de eso, profe. ¿Cómo? Doy fe de eso en mi club. Bueno, entonces... Y también, Fabián, me parece que no podemos dejar pasar por alto que hay muchos que utilizan los clubes de barrio como plataforma para proyectarse políticamente. Totalmente, pero de pronto, Pablo, no está mal, porque los clubes, en su momento, cuando no regía la democracia, eran los lugares de encuentro para precisamente desarrollar la política, y de pronto es político el club, porque no partidario, que son dos cosas distintas. Es político porque se va a elecciones, se presentan listas, teóricamente, muchos clubes son asamblea y sigue el mismo, pero bueno, medianamente están respetando que solamente son 2 mandatos seguidos, los clubes chicos, entonces hacen la asamblea y ponen otro, capaz que del mismo palo, pero bueno, pero no está mal, porque de pronto en el Barcelona, el presidente de la Generalitat, hoy ando mal, de Barcelona fue presidente del Club Barcelona. No estaba mal. Digo, no digo que está bien y no está mal. De última, está la posibilidad y a aquel que le guste, ¿por qué no? Pero el tema es que se haga partidario, ¿no? De que acá entran los rojos y los azules quedan afuera. Es el problema, ¿no? O entran los azules y los rojos quedan afuera. Ese sería el problema. Pero bueno, perfecto no hay nada. Así que nada. Gente, ¿qué tienen ahora? Maestro Linares. Bien. Le dejo